en unos cuantos segundation. Ah, ya está, luego, ¿verdad? ¿Qué dicen, ingenieros? Buenas tardes nuevamente, espero que se encuentren de lujo, muy bien. Ya saben que aquí en México nosotros como mexicanos usamos una gran cantidad de sinónimos que significan lo mismo, ¿no? Así como te ha ido, pues 2, 3. ¿Cómo que 2, 3? Sí, pues 2, 3. ¿Y qué es 2, 3? No, pues bien. Ah, bueno, eso significa que te ha ido bien. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por favor, si alguien es tan amable de podernos compartir y decir, bueno, pues, ¿qué fue lo que vimos en las clases pasadas, ingenieros, si son tan amables? Por favor, Sote. ¿Quién dijo? Yo. Uno por uno, no sean un montón. Vimos el video de lo que eran los vectores. Sí, los vectores. Permítame tantito, ¿qué más? ¿Recuerdan qué más vimos? ¿Qué más tocamos el tema? Aparte de los, del video. Las subramas que parten de la física. Las ramas, la clasificación de la física, ajá. También, ajá, vimos la clasificación de la ciencia. Así es, en formales y factuales, ¿no? Y no me falla mi memoria. ¿Algo más? Sus definiciones. Sus definiciones, también vimos definiciones de la que es la ciencia, de un tanto de la que es la física. También vimos la de estática, creo que va más que nada que tanto la de física, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué más? ¿Se acuerda alguien más? ¿Qué vimos en el video? ¿Qué les pareció el video? Todo parecido con la, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el dicho? Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Sí, ¿verdad? Con los amigos que andaban allí en la embarcación, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, hombre, fue eso. Ok, entonces, ¿qué fue lo último? Entonces, vimos el video en el cual nos explicaba de una manera así, muy general, una referencia, ¿no? Una referencia, entonces, esa referencia es muy importante en los vectores, que ahorita vamos a tocar parte de esa información. Nada más déjenme que se desenrede un poquito a mí, aquí mi famosísimo cable, porque luego se enreda, ¿no? Entonces, acá estamos, me falta el borrador, me faltan los borradores. Entonces sí vimos lo relacionado a que existen los vectores que pueden ser los escalares, ¿verdad? Magnitud escalar y vectorial, ¿verdad? Sí vimos esa parte, ¿no? ¿O no, ingenieros? Sí, profe. Vimos lo del avioncito, ¿no? Que el avioncito puede viajar hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? También vimos esa parte, ¿no? Hice una figura de un avión, el cual tenía una dirección, el cual tenía también un sentido, ¿sí recuerdan? Una magnitud, una dirección y un sentido que es lo relacionado al vector. Eso es muy importante, ¿no? Sí, también vimos esa parte. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora de manera así muy general que existen diferentes tipos de vectores. Por ejemplo, existen los vectores. Perdón. Está bien, ok. Sí, entonces, existe cierta cantidad de vectores, por decirlos de una manera. Y esos tipos de vectores, básicamente, son los siguientes, ¿no? Entonces vienen los vectores deslizantes. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces vamos a tocar el tema del vector, en este caso vector deslizante. Deslizante. Si se alcanza a distinguir el tamaño de la letra y el color, en este caso, de tinta negra del marcador, ingenieros. Sí, profe. Ok, si no, terminando parte cuando ya esté casi lleno el pintarrón, le tomo una captura de pantalla y esa información se las comparto al grupo de WhatsApp por situaciones no se alcanza a ver la imagen, se ve un tanto pixeleada, se distorsiona, entonces voy a procurar hacer eso, ¿no? Bueno, entonces un vector deslizante, bueno, recordando que, antes de que se me olvide, recordando que un vector es el que tiene una dirección, bueno, tiene una magnitud que corresponde a un valor. En este caso, magnitud se refiere a un dato, por ejemplo, pueden ser 50 newtons, ¿no? Luego, eso es su magnitud. Luego viene su dirección, en este caso recordando hacia dónde se ubica, ¿no? Y su sentido, pues tiene que ver un tanto con la cantidad, con el ángulo, ¿no?
sobre todo. Entonces, resulta que ese vector también nosotros lo podemos representar con una punta de flecha, en este caso, que viene siendo un segmento de recta con una punta de flecha, y nosotros lo podemos dirigir a un determinado lugar, ¿no? Lo puedo, por ejemplo, suponiendo que este es mi vector, en este caso esta parte corresponde a su cuerpo, al segmento de recta, y esta parte es la punta de flecha, de tal manera que ese vector lo puedo posicionar en cualquier parte, ¿no? Que se dirija hacia arriba, hacia abajo, que vaya en cierta posición, que esté inclinado, que tenga cierta cantidad de grados, ¿verdad? O incluso que salga del pizarrón, o entre al pizarrón, también puede ser otra situación. Bueno, entonces resulta que existe un vector que se le llama vector deslizante. Entonces, ese mismo vector lo voy a representar a través de este marcador. Son prácticamente de la misma marca, el mismo color. Entonces, si yo pongo ese vector en esta posición, aquí lo pongo en esta posición, entonces ese vector yo lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo a través de una línea de acción, así se le llama, una línea de acción imaginaria, de tal manera que este vector que tengo aquí, yo lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, 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 incluso hasta este punto, ¿verdad? O sea, lo estoy moviendo, es el mismo vector, y lo estoy deslizando sobre su línea de acción. A eso se le conoce como vector deslizante. Entonces, esa línea de acción es imaginaria, como aquí lo pueden ver ustedes. De igual forma, si este vector está saliendo del pintarrón, entonces este vector, a través de su línea de acción, yo lo puedo deslizar hacia allá, hacia donde están ustedes. O incluso este vector puede atravesar la pared y puede estar del otro lado de la pared. Entonces, y estaría saliendo de esta manera, ¿no? O incluso, en esta línea que tenemos aquí, donde están todos los borradores, los marcadores, voy a quitar estos. Este que está aquí y estos los voy a recorrer. De tal manera que ese vector es este mismo que está aquí. Entonces, este vector lo puedo deslizar ¿sobre quién? Sobre este pequeño, vamos a llamarlo, canal, ¿sí? Que aparentemente viene siendo su línea de acción. Entonces, esa línea de acción, de cierta manera, pues lo que va a hacer es que ese vector, al estar aquí, también puede estar de este lado, ¿sí? O en su momento dado, ese vector también puede estar posicionado en esta otra parte del pintarrón. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Deslizando ese vector sobre toda una línea de acción. Entonces, a eso se le llama vector deslizante. Entonces, también lo puedo dibujar de esa manera. Entonces, puedo aquí escribir o dibujar este marcador. Lo puedo escribir, lo puedo dibujar en este punto, así, este segmento de recta, con este caso, con esta punta de flecha. Entonces, yo le puedo indicar aquí en una línea imaginaria. Una línea imaginaria, y aquí puedo escribir nuevamente el vector. Si ese vector yo le escribí que es la letra F, que normalmente se escriben las letras mayúsculas, o incluso algunos libros se escriben las letras negritas, entonces viene siendo ese mismo vector. Si ese vector equivale a 20 newtons, que son las unidades de una fuerza, pues va a ser igual 20 newtons que corresponden. Entonces, si yo trazo, como recuerdan que vimos el video, que nos mencionaba que nos ponían, en este caso, que el barco, ¿verdad? O la embarcación estaba perdida, entonces había diferentes puntos para poderla localizar, en la cual, si se acuerdan, en ese video, daban a conocer unos vectores que salían de una determinada bahía y hacían un barrido, ¿no? Se movían. Entonces, si se fijan, parten de una referencia. Entonces, esa referencia, en este caso, yo la voy a dibujar aquí, en este punto, ¿no? Entonces, esa referencia siempre es donde parte el vector. En este caso, yo voy a indicarla de un punto de color rojo y voy a trazar un plano. En este caso, viene siendo mi plano horizontal y mi plano vertical. En este caso, el plano horizontal, el eje de las X, y el plano vertical, el eje de las Y. De tal manera que ese plano prácticamente va a ser el mismo que va a tener este vector en esta posición. Aquí tenemos el plano horizontal y el plano vertical, ¿ok? Entonces, si ese vector lo sigo deslizando y lo pongo en esta posición, aquí, que viene siendo prácticamente el mismo vector deslizado, movido, que se mueve a través de su línea de acción, y aquí puedo representar otro plano, en este punto, ahí está otro plano, que es el plano horizontal y el plano vertical. Y aquí tiene un ángulo, ese ángulo le puedo llamar beta, y ese mismo es el que va a tener aquí, y ese mismo ángulo es el que va a tener ese vector. Entonces, a esto se le conoce como vector deslizante, en donde nunca va a perder su magnitud, su dirección, ni su sentido. Entonces, estamos aplicando la definición de vector.
Pero ahora estamos agregando que ese vector se puede deslizar en esta posición únicamente. Si ahora ese vector yo lo cambio de otra posición, que ahora salga de este punto, por ejemplo, aquí puedo poner un cuerpo, X, entonces ese vector sale de ese cuerpo. Aquí le puedo indicar que sale de ese cuerpo. Y a este vector le puedo dar un nombre, en este caso que se llame, en este caso A. Perdón, aquí lo voy a poner A porque si no nos estamos confundiendo que este cuerpo, de cierta manera es A. No, más bien es, el vector se llama A. Y ese vector, entonces yo lo puedo deslizar igualmente sobre su línea de acción. Puede llegar hasta allá, hasta aquella punta del salón, o incluso llegar hasta allá abajo, ¿no? Entonces se está deslizando, se va a mover, en pocas palabras, sobre esa línea de acción. A eso es lo que se le conoce como vector deslizante. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún punto de vista? ¿Algún comentario? Solamente va a cambiar su posición, más no su... Digo, nada más va a cambiar, sí, su posición, pero no su dirección. No. Su posición sí la va a cambiar. Bueno, sí, en este caso porque se va a deslizar sobre su línea de acción, pero la referencia siempre te la vas a llevar. En este caso, si te fijas este punto, aquí trazo su referencia, plano horizontal y plano vertical. Si yo lo escribo aquí nuevamente, voy a tener la misma referencia, el plano horizontal y el plano vertical. Aquí vamos a tener su ángulo, que va a ser ahora épsilon. Aquí va a tener un ángulo que es épsilon, ¿ok? Y aquí yo le puedo decir entonces que A es igual a un medio de Newton. Igual aquí, A es igual a un medio de Newton. Entonces su magnitud es la misma, su dirección y su sentido prácticamente son los mismos. Únicamente está cambiando, sí, de posición, porque aquí está en este punto y acá está en otro punto. Pero a final de cuentas, se está manteniendo esa posición sobre su línea de acción. Si yo ahora te dijera, ahora ese es el vector A, que es igual a un medio, y entonces en este momento diría, no, ¿sabes qué? Ya no es el vector A. Puede ser el vector A' o el vector de la prima, no es cierto, ¿no? A', A' o el vector A elevado a la B, no sé, algo parecido, pero ya no es el mismo vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cambió varias de sus características, ¿no? Que acabo de mencionar. Entonces aquí puedo decir que es A', así. Pero aquí ya sería otra cosa, ¿no? Aquí vamos a poner dA. Así ya es diferente a este vector. Entonces, esa sería una de sus características, ¿no? Que cambia. Si su posición va a cambiar, ¿en relación a qué? A la línea de acción. Pero sus características de magnitud, dirección y sentido prácticamente siguen siendo las mismas, porque la referencia es la que importa. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso, como sucedió el día de ayer, ¿no? Vamos a indicar, aquí vamos a escribir rápidamente, el Golfo de México, y aquí está la península de Yucatán, ¿verdad? Aquí está parte del Golfo de Tehuantepec. Llegamos aquí, posteriormente está aquí las Californias, y bueno, a final de cuentas aquí estamos en México, ¿no? Territorio nacional. Entonces, aquí se encuentra ubicado el puerto de Veracruz. Le voy a poner Ver, para no escribir todo. Entonces, ese barco, y bueno, aquí tenemos las Floridas, en este caso, Florida. Entonces, ese barco va a llegar, en este caso, a Europa. Va a llegar a Europa y va a llegar a la señora, ¿cómo se llama? A la señora de, ¿cómo le dicen en el fútbol? A la gran señora, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, el chiste es que este barco, a final de cuentas, va a ir de Veracruz y va a llegar ¿a dónde? A Italia, a un puerto que está ubicado en este punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso, aquí voy a escribir también otro territorio que también es importante, que tiene que ver con un territorio que se encuentra, que es África, ¿no? El continente africano, más o menos, ¿eh? No soy muy excelente dibujante, pero vamos a indicarlo de esa manera. Algo así recuerdo la parte de la geografía, ¿no? De las clases que llevé hace algunos años. Entonces, este barco, esa embarcación, ¿sí? Parte de quién, del puerto de Veracruz. Pero aquí nos falta las islas, o la isla que es Cuba, ¿no? Entonces ese barco, de una u otra manera, va a llegar aquí a Cuba. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos los vectores, entonces tenemos que indicar que va a partir con un punto de referencia. En este caso, con una determinada cantidad de coordenadas, ¿no? Entonces, de aquí sale y posteriormente llega a Cuba, al puerto de ahí de Cuba, de La Habana, Cuba, ¿no? Posteriormente, ahora ese barco
o esa embarcación, pues ya tiene que hacer un recorrido cada vez más grande. En ese caso va a llegar a Lisboa. Llega aquí al puerto de Lisboa, que está en Portugal. Lisboa. ¿Okay? Entonces, ahora lo que va a suceder, que ese barco va a tomar otro recorrido y va a hacer una escala en este punto. Si están observando ustedes, estamos trazando segmentos de recta dirigidos, que en este caso son ¿qué? Son vectores. Pero todos van llegando a una determinada referencia, ¿sí? Claro, no estoy usando el vector deslizante, pero estoy indicando que ese barco va a tener un determinado transcurso a través de determinados puntos. Y eso, a final de cuentas, este es un vector, este es otro vector, y posteriormente de Lisboa, pues bueno, tiene que dar un giro, ¿verdad? Tiene que hacer un pequeño giro para posteriormente tomar otro vector, que a lo mejor no va a ser la misma línea, pero bueno, tendría que hacer algo parecido así, para llegar aquí, ¿no? A este punto. Y aquí, bueno, a lo mejor tiene que llegar a otras islas. Por ejemplo, aquí llega a África, vamos a indicarlo de esa manera. Llega a África y luego posteriormente llega aquí a un puerto que no es exactamente el que buscamos y luego tiene que girar. Pero bueno, vamos a indicar que es este puerto que está aquí. Ahí se encuentra un puerto muy importante de Italia, ¿sí? Y ahí llega y ahí se ubica. Esa va a ser su posición final. ¿Sí? Pero como pueden ver ustedes, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué se está trazando? Vectores. Están trazando vectores. Entonces, es una manera en la cual nosotros podemos sacar una resultante de esos vectores. Que esa es otra de las características que tienen esos vectores. Que podemos sumarlos. Podemos sumar este vector, más este otro, más este. Y obtener una resultante. ¿Y esa resultante cuál va a ser? En pocas palabras, cuando alguien le pregunta, oye, ¿cuál fue tu recorrido? ¿A dónde vas a viajar? No, pues de Veracruz a Italia, ¿no? A Florencia o a, no sé, a este puerto donde están las embarcaciones. Es Venecia. Voy a Venecia, ¿no? Por ejemplo. Poner aquí Venecia. Voy a Venecia. Entonces, a través de esos vectores que yo le puedo llamar a el vector A, incluso los vectores se les define de los escalares con una flecha o una punta de flecha en la parte interior. En este caso es el vector A, el vector B, luego aquí viene el vector C y luego el vector D. De tal manera que, si se observan, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D va a ser igual a una resultante. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar esa resultante recordando un teorema que está en las matemáticas que dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces del puerto de Veracruz trazo una línea recta y me va a llevar directamente ¿hasta dónde? Hasta Venecia. Y a final de cuentas lo que estoy haciendo es esa suma de esos vectores. ¿Que también existe la resta? Claro que sí. Por ejemplo, podemos hacer el caso de que esta embarcación parte de Veracruz, llega a Cuba y le dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que nos equivocamos en determinada mercancía. Tienes que regresar al puerto de Veracruz. Oye, pero si ya tengo mi programación, no importa, no te preocupes, tienes que regresar a Veracruz. Entonces el barco tiene que regresar. De Cuba regresa a Veracruz. Entonces aquí ya no va a ser una suma, sino ahora va a ser una resta, de tal manera que me va a quedar A, el vector A, menos el vector B, en este caso, y de ahí después continúa su recorrido. Entonces va a ser A más C, bueno, otra suma de los demás vectores para encontrar obviamente una resultante. Pero aquí estamos aplicando tanto la suma como la diferencia o la resta de esos vectores. ¿Ok? Esto es de una manera así muy general, como en la geografía, o en el caso que vimos ayer, de una embarcación, también puede ser un avión, en el caso de un carro. No se diga ahora con lo que estamos utilizando, que es la mensajería o la paquetería, ¿no? Donde ya hay determinados destinos, que hay cierta cantidad por ejemplo, si ustedes compran una computadora desde el país de China, pues tiene que tener un determinado recorrido para posteriormente llegar ¿a dónde? A su domicilio. Entonces, ahí también estamos aplicando referencias y también se está viendo lo relacionado a ¿qué? En este caso, a vectores, por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros, con respecto a esto?
Maestro, los vectores deslizantes solo son sobre su propia línea de acción, o sí pueden ser en Sobre su otros. propia línea de acción, sí, ese es sobre su propia línea de acción, así es. Sí, incluso pueden buscar alguna definición de ella. Sí, dice el vector deslizante, esa propiedad se refiere al hecho de que el efecto externo que produce un vector no se altera si éste se desplaza sobre su misma línea de acción. Esto se debe a que la magnitud, dirección y la línea de acción del vector permanecen sin cambios. Era lo que les comentaba, ¿no? A eso se refiere. Sí, como parte de esas propiedades, ¿no? De esos vectores. Ok. Bueno, me falta hablar sobre otros vectores. Hay otros vectores que se llaman coplanares. Los vectores coplanares, básicamente dice, se caracterizan porque todas las líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en un mismo plano. Aquí ya cambia, ¿no? Entonces los vectores, déjenme ver aquí el nombre nada más para que no me equivoque, vectores coplanares. Aquí lo voy a escribir. En este caso, vector coplanar. Vector coplanar. Entonces el vector coplanar, entonces yo puedo tener aquí un vector en este punto, así. Aquí en ese punto le voy a llamar A. ¿Sí? Luego voy a tener otro vector aquí, que va hacia abajo, le voy a llamar F. Y voy a tener otro vector, donde lo ponemos, vamos a indicar que este vector viene igual aquí. Así. Entonces este vector le voy a llamar B, ¿sí? Con su punta de flecha. Entonces si observan esos vectores, voy a trazar a cada uno de ellos su línea de acción. Aquí pasa, va su línea de acción. Luego este otro vector, igual, el vector B, su línea de acción. Luego aquí me quedó un poquito derecho, déjenme acomodarlo, para que observemos. Vamos a ponerlo aquí, así, en este plano, ese es el vector. Entonces el vector A también tiene su línea de acción, viene desde acá. Ahí está. Entonces, como pueden observar, esos vectores, tanto el vector A, B y C, están concurriendo en un punto. En este caso, pero ¿quién está concurriendo? Su línea de acción. Entonces, cuando su línea de acción coincide con la línea de acción de los demás vectores en un punto, a eso se les conoce como vector coplanar o vectores coplanares. ¿Eh? O vectores coplanares. Así es como se les llama ese tipo de vectores. Porque están concurriendo, su línea de acción concurre en un solo punto. A eso se le llaman vectores coplanares. Y también se le puede llamar vectores concurrentes, porque también, en este caso, esos vectores están concurriendo en donde, en un mismo punto. O sea, también pueden ser coplanares y también pueden ser, en este caso, concurrentes, ¿no? Dice, los vectores coplanares, dice que se caracterizan porque todas las líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en el mismo plano. En los vectores concurrentes, dice, si las líneas de acción de dos o más vectores concurren en un punto, decimos que los vectores son concurrentes. Entonces, de cierta manera, ahí tenemos ambos casos, ¿no? Tanto el vector coplanar como el vector concurrente. Aquí concurrente. ¿Sí? Coplanar y concurrente. ¿Sí? Entonces, así también se les conoce a este tipo de vectores. Coplanares o concurrentes. ¿Okay? Luego existen también los vectores paralelos. Entonces prácticamente pues es, como lo menciona su nombre, en este caso está un vector paralelo a otro, básicamente, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, yo tengo un vector que es este. Aquí en este caso es el vector C. ¿Sí? Entonces resulta que en ese mismo, aquí está un plano de referencia, plano horizontal y plano vertical. Y resulta que hay otro vector que se encuentra aquí. En este caso está formando un ángulo de 90 grados y ese ángulo también está formando un ángulo de 90 grados.
Entonces, aunque ese es el vector C, este viene siendo el vector H, pero prácticamente es paralelo a él. En este caso se refiere a que tiene su magnitud, en este caso su dirección, podemos darle un valor, ¿no? Por ejemplo, que sea 5 newtons, algo así, pero prácticamente viene siendo en sí, ¿no? Paralelo. ¿A quién? A este punto, porque está sobre la misma línea, en este caso sobre el mismo plano horizontal, en este caso forma un ángulo de 90 grados, y bueno, esa sería una manera de decir que son paralelos. Indican que son paralelos. Claro, su línea de acción nunca se van a unir, eso es un hecho, ¿no? Ahí podemos tener. Ok. No sé si desean que le tome alguna captura de imágenes, ingenieros, a esta, bueno, esto que acabo de escribir en el pintarrón. No sé si quede claro, aunque son muchos, no es muy clara la información, aunque la escribí muy rápido, pero igual, si alguien lo desea, lo podemos checar. No sé si pueda dictarme de nuevo la definición de vector coplanar, por favor, profe. Permítame. Ok. Ok, dice el vector coplanar, dice se caracterizan porque todas las líneas de acción se caracterizan porque todas las líneas de acción, ¿sí? Aquí estoy, se caracteriza porque todas las líneas de acción, en este caso de los vectores, que los constituyen, se encuentran en el mismo plano. Las mismas líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en un mismo plano. Son los coplanares. Se encuentran en un mismo plano. Profe, por ejemplo, en ese caso, todos los vectores que tengamos en el plano de donde z es igual a 0 serían coplanares. Donde z sea igual a 0 son coplanares. Sí, que sea nada más xy. Ah, bueno, si estamos hablando en un plano en 2 dimensiones, por ejemplo, aquí, voy a indicar, ese es mi plano de referencia, ¿no? Aquí está mi plano de referencia, que es el plano horizontal y el plano vertical, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, a ver si te entendí, dice la definición de los vectores coplanares, se caracteriza porque todas las líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en un mismo plano. Bueno, entonces, este es el ejemplo de aquí, ¿no? Este que mencionamos, pues, ¿no? Pero bueno, si tú te refieres ahora, en relación a tu pregunta, que si el vector, si los vectores se encuentran en un plano XY, entonces Z es igual a 0. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, en este caso, tenemos aquí el plano que corresponde a 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque está X y Y. Pero si tenemos ahora, en el caso, voy a escribir ahora un ejemplo en el cual tengamos 3 dimensiones, 3D. Entonces, por consiguiente, va a ser X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, para ello, se tienen que formar diferentes planos. Bueno, aquí no me salió muy recto que digamos, pero aquí está un plano. Y acá tienes otro plano. Y luego acá tienes otro plano. Aquí. Entonces vas a formar un cubo en pocas palabras, ¿no? Entonces, aquí va a cambiar la situación. Y aquí, si te fijas, pues prácticamente si yo trazo un vector en este plano, pues básicamente nada más estoy utilizando el plano X y Y. Pero si tú me hablas ya de un plano X, Y, Z, que es en 3 dimensiones, pues va a cambiar la situación. Porque aquí vamos a tener que echar mano de, en este caso, primero tienes que tener un vector que esté, en este caso, en el plano XY, y posteriormente hacer una proyección en el plano XZ. O sea, de este vector, que está en el plano, primer plano XY, se tiene que hacer una proyección, para después plasmarlo en este plano. Ya son otras cosas. Pero únicamente contestando tu pregunta, entonces, en este plano no existe el Z. Tal vez exista el eje, más bien, va a existir la componente en Z en este plano. Pero aquí no hay. Aquí, como es 2 dimensiones,
aquí vas a tener, en este caso, si yo le indico que corresponde a un par ordenado que tiene 3 unidades, 2, entonces te está diciendo que tiene que recorre 3 unidades en el plano vertical y en el plano horizontal recorre 2 unidades. Pero en ningún momento estamos involucrando al plano en Z. Que bueno, Z no se está tomando en cuenta, más bien es nulo. No tanto 0, es nulo, no existe. Pero ya en un plano en 3 dimensiones, aquí sí ya cambia la situación. Porque si tú vas a proyectar un vector en este plano, entonces ese vector lo vas a tener que proyectar sobre el otro plano, sobre este. Y así lo vas a proyectar y vas a obtener su componente, vas a tener de ese vector que está aquí, vas a tener una componente en el plano en X, en y otro plano en X. Pero luego a su vez ese vector que esté en X, lo vas a tener que proyectar en Z. O sea, este plano, de cierta manera, ¿no? Entonces, y ahí va a salir una componente que es esta en Z, y ahí sí vas a obtener la componente X, Y, Z. Pero aquí no. Aquí simplemente Z, pues no tienes Z. No es que sea 0, sino es nulo, no lo vas a, no está representado en ese plano. Pero en este sí, aquí sí tienes que hacer una representación y va a tener un determinado valor y una determinada coordenada. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. ¿Ok? Sí, adelante, ingeniera Guadalupe Isabel. Profe, a mí sí me podría hacer el favor de tomarle captura al pizarrón. Claro que sí, con todo Muchas gusto. gracias. No, de nada. Ay, permítame. Sí, de hecho, ahorita les comparto un link, si me permite, para que puedan. Encontramos física, ¿verdad? Se llamó el grupo física. Físico. Ujú. Déjenme encontrar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo que no lo encuentro? ¿Sí se llama física? ¿Cómo le llamamos al grupo? Ingenieros, ¿cómo le llamamos al grupo? Física general Creo que por es el física general. ISC. Que no lo encuentro. Ya lo encontré, gracias. Ahora sí, vamos a tomarle una captura de imagen. Bueno, nada más le van a hacer un zoom, por favor, porque están muy feos mis garabatos. Ahí va. Ya les compartí la imagen por si alguien desea visualizarla. Gracias, profe. Gracias, profe. Ujú. Ok. Bueno, entonces continuamos con parte de la información, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos utilizando ese tipo de casos, ¿no? Les comentaba que dentro de los vectores está la suma. Entonces, la suma de vectores, de una manera, también se relaciona mucho con un método gráfico, que se le conoce como el método gráfico del triángulo, que de hecho algo parecido lo presenté, pero no se indicó. Bueno, entonces voy a borrar la parte izquierda del pizarrón, y ahí vamos a escribir lo relacionado a la suma de esos vectores, que aquí lo mencioné, ¿no? Básicamente aquí está. Pero existe otro dato que se le llama la suma vectorial, así se le conoce. Suma de vectores. En su momento lo van a ver, yo creo, en la materia de cálculo vectorial. Sí, es un tema que se ve en esa unidad. Entonces vamos a hacer esa representación. Entonces tengo un plano. En este caso, mi plano horizontal y mi plano vertical. Aquí es como le digo, X y Y. Entonces, tenemos unos vectores que son concurrentes porque concurren en un mismo punto. Entonces, aquí voy a trazar un vector, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, tengo un vector que se llama el vector A, está de color rojo, azul, perdón, rojo. Soy daltónico, ¿qué? Digo rojo y escribo azul, ¿no?
Qué coincidencias. Y luego escribo otro vector, que en este caso va a ser este de color rojo. Y a este le voy a llamar B. ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros, el color rojo y el color azul? Sí, profe. Ok. Entonces se le conoce como método gráfico del triángulo, porque lo que yo voy a hacer es ahora, en este caso, voy a sumar el vector A más el vector B. Puedo sumarlo, indicar, en este caso, la suma es que uno de esos vectores, en este caso, por ejemplo, el A, lo voy a tener estático, lo voy a mantener fijo aquí. Pero el vector B, lo que voy a hacer es deslizarlo sobre el vector A. En este caso, lo estoy moviendo sobre una línea. En este caso, lo muevo en este punto. O al final de cuentas, voy a formar un triángulo. Entonces, aquí tengo mis dos vectores. Entonces, el vector A, si se fijan, aquí hay una referencia. Entonces, esa referencia, yo también la puedo representar aquí en este punto. Aquí, una pequeña referencia. Entonces, esa referencia, de una otra manera, me voy a llevar este vector. Y lo voy a, en este caso, si tiene un ángulo determinado, pues tengo que respetar ese ángulo y esa distancia, esa longitud de ese vector, que sería algo así. Aquí tendríamos que usar una regla, un transportador. ¿Para qué? Para que todo de una otra manera sea exacto. Pero bueno, aquí simplemente lo estamos haciendo de esa manera. De tal forma que si observan, lo que hice ahorita, entonces, ese vector B prácticamente es este que está acá. Y luego ese vector A, que es de color azul, es el que voy a unir con este punto las dos puntas de flecha. Pero debo recordar que me debo de llevar la referencia. Siempre tengo que tener aquí una referencia. Entonces mi plano horizontal y mi plano vertical. Y de aquí ahora sí traslado ese vector, lo uno, esta punta de flecha, punta de flecha con esta otra punta de flecha. Bueno, no es exactamente el mismo, ¿no? Pero lo que trato es de dar a conocer que existe la unión, en este caso, esos dos vectores. Entonces aquí lo que estoy haciendo, si tomo este camino, o sea, este recorrido, lo voy a hacer de color negro. Si tomo este camino, a través de esta línea, entonces estoy haciendo el vector A más el vector B. Eso va a ser igual a ¿qué? A un valor que se llama resultante. Y esa resultante es la que uno, el punto de partida y su punto de terminación, que viene siendo este. Entonces, ese es el vector R. Y también puedo hacer la suma de B más A. También lo puedo hacer de esa forma. Entonces, ese vector también puede ser la suma del vector A más el vector, perdón, B más el vector N, así. Entonces, si se fijan, lo que se formó por uno de esos caminos es un triángulo. Puedo borrar esto de acá arriba o puedo borrar este. A final de cuentas se formó un triángulo. Entonces, a esto también se le conoce como el método gráfico del triángulo, porque se está formando un triángulo. O también se le conoce como el método del paralelogramo, o que a final de cuentas es la suma de dos vectores, en los cuales se obtiene una resultante. Y esto lo vamos a hacer muy, muy seguido en esta unidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a este ejemplo? De momento no, profe. No, profe, ninguno. Sí, creo que está muy entendible, ¿verdad? Espero que sí se considere, ¿no? Ok. Entonces, continuamos. Que de hecho, esto que acabo de hacer ahorita, o representé aquí con esa embarcación que parte del puerto de Veracruz, de Cuba, a Lisboa, de Lisboa a África, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita el nombre de una ciudad de África que es un puerto. No Cabo de Hornos, no, ese está acá en Argentina. Y Venecia, entonces lo que estuve haciendo fue lo que se conoce como el método del polígono. A eso se le conoce como el método del polígono de otra manera. Y viene siendo pues el método en este caso del paralelogramo, o también conocido como el método del triángulo, perdón, paralelogramo o método del triángulo. Eso lo vamos a usar mucho. Ok, bueno, entonces voy a borrar esta parte de aquí para continuar con lo demás. Entonces, como pueden observar entonces en estos vectores, o en este plano de referencia, el plano de referencia es XY o en su debido momento Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces si se fijan,
Esos son los planos o referencias que estoy tomando en cuenta. Entonces, para ello, entonces, ahora, al momento de hablar de vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, siempre tengo que tomar en cuenta esa referencia. Y eso lo vamos a indicar ahorita de la siguiente forma, ¿no? Entonces ya tenemos parte de ese plano. Entonces, ahora, lo que vamos a continuar, pues les decía, es el método del paralelogramo, que es parte de. Entonces, el método del paralelogramo es un método alternativo al método del triángulo. Entonces, aquí voy a poner método del triángulo, triángulo. Y también está el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo. Ahí yo hice esa representación en el primer cuadrante, recordando que esto se puede utilizar en los 4 cuadrantes, no necesariamente en el primero, sino puede ser en diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el método del paralelogramo consiste en trazar los vectores que se suman con sus orígenes. Es prácticamente eso, ¿no? Esa es de otra manera lo que se refiere al método del paralelogramo. Y por ejemplo, tenemos un caso en relación al método del paralelogramo, que es un ejemplo pues muy básico, en un libro que se llama el libro de estática de los autores Beer y Johnston, en el cual tienen una pequeña embarcación, o eso, bueno, bien es un barco como tal. Entonces ese barco es jalado a través de unos tirantes por dos embarcaciones más pequeñas. ¿Saben cómo se llaman esas embarcaciones pequeñas? Remolcadores, ¿no? Entonces tenemos aquí 2 remolcadores que nos están haciendo de otra manera, pues jalando esa otra embarcación, ¿no? Ese barco. ¿Sí? Entonces, como son aguas más, no tan profundas, entonces pues es necesario que una embarcación más pequeña los arrastre. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, y aquí vamos a escribir, entonces, aquí está nuestra referencia como tal. Si observan, entonces, esa embarcación más grande y los remolcadores, de una otra manera, entonces, aquí yo le puedo dar el nombre aquí a esto. Lo voy a llamar aquí F subíndice 1, que es un vector, y F subíndice 2, que es otro vector. Si observan, hay una referencia, hay un punto de donde parten esos dos tensores o esas dos fuerzas. En este caso es el punto, y ese punto le voy a llamar el punto O. De tal manera que ese punto O, de esa figura que yo acabo de realizar, puedo a esto realizar un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre tiene que ver con todo lo que esté en la figura, es prácticamente dejar únicamente las fuerzas nada más. Eso sería todo. Entonces, si este es mi punto O, yo también lo puedo escribir aquí, ese punto O. Si me dice, aquí voy a escribir una pequeña referencia. Si me dice que esa fuerza F1 o esa tensión, tiene un ángulo de 30 grados, lo tengo que respetar. Ahora, me puede decir que también aquí existe otro ángulo, pero ahora ese ángulo equivale a 35 grados. Entonces, si observan, ese origen lo tengo que escribir aquí. Y escribo mi plano, mi referencia. ¿No? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues trazar esa fuerza F1, ¿sí?, con un plano de inclinación, que en este caso corresponde a 30 grados. Aquí lo voy a llamar F subíndice. Y en la parte inferior, de igual forma, va a estar el otro ángulo que corresponde a 35 grados respecto a la fuerza F subíndice 2, al vector F subíndice 2. Entonces, observen que ya todo lo demás lo quité y únicamente me centré en lo que me interesa saber qué es eso. ¿Okay? Y aquí lo que podemos hacer es aplicar el método del triángulo o aplicar el método del paralelogramo para encontrar la resultante de esas dos fuerzas.
Ese sería el caso a resolver, ¿no? Sí, y ese es un caso, un ejemplo muy típico para ese tipo de casos, de ejercicios, ¿no? ¿Sí se alcanza a distinguir esta figura, ingenieros, o está muy pequeña? Se ve, profe. Sí, profe, sí se distingue. Sí, o si no la puedo hacer aquí, tengo más espacio, no se preocupe. Tengo mi referencia, entonces voy a trazar este vector de una manera más grande y este otro vector de otra manera más grande, ¿ok? Y aquí está mi referencia. Entonces esto corresponde a F1 y esto corresponde a F subíndice 2. Aquí está el origen, mi referencia. Prácticamente mi referencia, mi plano horizontal y mi plano vertical. Entonces aquí están los respectivos ángulos. Este vale 30 grados y este vale 35 grados. Ahí está. Entonces, si yo deseo obtener la resultante, entonces, o en este caso el método del paralelogramo, puedo mover la fuerza F1 sobre el vector F2 o el vector F2 sobre el vector F1. Cualquiera de estas dos opciones, ¿no? O la otra es que esa fuerza F1 la voy a mover con respecto al vector F2, me va a quedar de esta manera así, y luego la fuerza F2 con respecto al vector F1, y voy a formar un paralelogramo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces voy a indicar, más o menos, entonces les comentaba, hay una referencia, y esa referencia siempre la voy a tomar con respecto a la punta de flecha, donde termina ese vector, y aquí termina. Entonces, si este vector F2 dice que vale un ángulo de 35 grados, me quedaría algo así, ¿no? Entonces, utilizo el marcador de tinta azul y me va a quedar algo así. No muy exacto, pero algo así. Entonces, debo recordar que este es mi plano eje de las X y el eje de las Y. Déjenlo marco más. Entonces, dice que aquí formo un ángulo de ¿qué? De 35 grados con respecto al horizontal. Y aquí voy a indicar pues, la punta de flecha. Continuando, entonces ahora voy a tomar la referencia para graficar a partir del vector F2, F1. Entonces trazo mi referencia, mi plano horizontal y mi plano vertical. Ahí está. Entonces dice que tiene una inclinación de 30 grados. Entonces indico aquí el vector de este punto hacia este otro punto. Y dice que aquí, de acuerdo a lo que nos está mostrando, tiene un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Entonces, si se fijan, ya formé un paralelogramo. De tal manera que voy a unir ahora el punto de partida de esos dos vectores donde se juntan las puntas de flecha. Y eso lo voy a trazar con una línea de color rojo. Y en este caso, esta va a ser mi resultante. Ahí está. Va a ser mi resultante. Yo escribo con la letra R. ¿Sí se aprecia mejor la imagen, ingenieros? Sí, profe. Entonces, aquí, ya sea que utilicemos, en este caso, el método del triángulo, que puede ser este triángulo o puede ser este otro, o el método del paralelogramo, cualquiera de los dos. ¿Sí? La intención es encontrar la resultante, el valor de esto, su magnitud de R. Aquí tenemos que echar mano de lo que se refiere a la trigonometría, ¿no? A los ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, el ángulo complementario, si un ángulo forma 90 grados, ¿cuál es el complemento del otro? O los ángulos interiores de un triángulo rectángulo forman 180 grados, todo ese tipo de una manera, teoremas que en su momento los llegamos a ver, ¿no? Entonces, aquí, en este punto, pues también hay referencias, ¿sí? Hay referencias. Entonces, de una otra manera vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a trazar aquí un plano, ¿sí? Un plano, en el cual yo voy a indicar que en este caso, este ángulo que está aquí, de color rojo, se le conoce con este otro como ángulo alterno interno. Prácticamente son los mismos. A eso se le conoce como ángulos, en este caso alternos, en este caso internos. ¿Sí? Se refiere a eso, ángulos alternos internos.
A eso le conoce, ¿no? De igual forma, ese ángulo que está aquí, que lo voy a escribir de color azul, este ángulo que aparece aquí, este no es azul, ya soy daltónico, debe ser negro. Entonces, vamos a borrar. Entonces, este ángulo que voy a escribir aquí es igual a este otro ángulo. Entonces, también forma parte de los ángulos alternos. Ángulos alternos internos. Y los externos, pues estarían acá en la parte superior. Sería este ángulo. Bueno, de aquí este ángulo es el mismo. Y este ángulo también es igual que este. Y ahí podemos ir jugando con lo relacionado a la geometría. Aquí está. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para ver este ejercicio. ¿Sí? Para analizar este ejercicio. Entonces, aquí tendríamos que encontrar la solución a este tipo de caso. Entonces, por cierto, si estoy jugando con los ángulos alternos internos, entonces este ángulo de 35 grados debe ser igual a este ángulo de 35 grados. ¿Ok? Debe ser igual. Entonces, este ángulo que está aquí, este ángulo que tengo aquí, es igual a, y le voy a poner 35 grados. Aquí sigue mi plan. Entonces, si aquí formo un ángulo de 90 grados, ¿cuál va a ser el complemento de 35 para que nos dé 90? Sería 45, ¿no? Entonces, este ángulo vale 45 grados. Así nos va a dar igual a qué, a 90 grados. Igualmente, si este ángulo vale 30, su complemento vale 60 grados. Este vale 60 grados. Profe, 45 más 35 no da 90, ¿Cuánto da? da 80. ¿Da 80? Sí, Entonces son 50. Entonces, ¿cuánto me falta para que en vez de 90? 10 serían 55, ¿no? 55, correcto. 5 y 5, 10 llevamos una, 8, 3, son 8, 5 y 3, 8 y 1 es 9, gracias. Ahí está el complemento, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces, lo que estoy haciendo es jugando con los complementos de estos ángulos. Bueno, recordando, ese es mi plano en X y este es mi plano en Y. Lo mismo puede hacer acá arriba. Este ángulo que está aquí vale 30 grados. Tu complemento, en este caso, son 60 grados. Entonces, si este ángulo vale 35, ¿cuánto vale este? 55 grados. Igualmente aquí lo voy a hacer. También aquí. Si este ángulo vale 35, este ángulo vale 35. Si este ángulo vale 55, este vale 55 grados. De igual manera, si este ángulo vale 30, por ángulos internos este vale 30. Por ángulos alternos internos este vale 60. Y así puedo ir jugando, ¿no? Con todo este tipo de casos. Para encontrar obviamente que el valor de la resultante. Y aquí podemos utilizar, como les comentaba, para resolver esto, el método del triángulo, el del paralelogramo, y luego viene la descomposición. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, que también es otro método, pues un poco más utilizado, ¿no? Entonces, esa sería de una otra manera lo que nos estaríamos planteando en su debido momento, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? De mi parte, no, profe, perdón. Perfecto. Bueno, ahorita tomo una captura de pantalla para que tengan esta información ahí como parte de... ¿Vale? Ay, disculpen si escuchan ruido, lo que pasa que están realizando algunas obras aquí en el edificio Rosa, entonces por eso
Escuché unos pequeños golpes, pero no es cosa del otro mundo. Y si fuera, pues también existe otro mundo, ¿no? Diría alguien, un mundo nos vigila. ¿Vale? Bueno. Ta, 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 ta. Pa, 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 pa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es recordar un poquito lo relacionado al teorema del famosísimo Pitágoras, ¿no? Entonces, si recuerdan, color oscuro. Entonces, en relación a ese famosísimo teorema de Pitágoras, pues de ahí podemos obtener algunas identidades trigonométricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo una fuerza, que es esta. Aquí le voy a llamar ahora, en vez de T, le voy a llamar, en vez de F, le voy a llamar T. ¿Sí? Entonces, eso va a estar representado en un plano horizontal y en un plano vertical. O sea, el eje de las X y el eje de las Y. Y claro, va a tener un determinado ángulo que se va a llamar θ. Entonces, como ustedes saben, de acuerdo al teorema de Pitágoras, o en este caso, de acuerdo a lo que tengo, eso se le conoce como la descomposición en sus componentes rectangulares de ¿quién? De esa tensión. Entonces va a tener dos componentes, una T en X, una componente en el plano horizontal, y otra componente en Y en el plano, en este caso, vertical. Ahí tenemos ese caso, ¿no? Entonces esa fuerza la descompongo en dos, y bueno, pues aquí podemos utilizar también el valor de la resultante, ¿sí? Podemos encontrar la magnitud, podemos obtener los valores de los catetos y obtener alguno de ellos, ¿no? Utilizando, como les comentaba, el famosísimo teorema de Pitágoras, de tal manera que, en este caso, todo este vector se llama T, en este caso T mayúscula, que viene siendo la resultante. Para ello existen las identidades trigonométricas, ¿no? En este caso viene la identidad del seno. Entonces, la identidad del seno, en este caso, corresponde al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, T de Y, entre la magnitud de este mayúsculo. Si deseo obtener la identidad del coseno de ese ángulo, ¿a qué va a ser? Cateto adyacente, en este caso, T de X, entre su magnitud, que en este caso viene siendo T mayúscula. De esa manera estoy obteniendo, en este caso, a través de la identidad trigonométrica del seno, estoy obteniendo sus componentes, tanto horizontal, vertical, incluso la hipotenusa, o el valor de la resultante. Pero si en un momento me dicen, oye, quiero encontrar la componente horizontal, vertical, en este caso T de Y, entonces T de Y despejando, aquí el vector, la magnitud de T, la puedo pasar dividiendo. Entonces me queda que es T multiplicada por la identidad del seno de ese ángulo. ¿Ok? Ahora, si deseo obtener la componente horizontal, que es T de X, por lo tanto, T de X va a ser igual, en este caso, a T es la magnitud de esa resultante, en este caso T está dividiendo, pasa ahora multiplicando por el coseno de ese ángulo. Entonces, a eso se le conoce como las componentes rectangulares de ¿quién? De esa fuerza. Entonces, aquí tenemos T de X, T de Y, luego viene T de X. Y ambas parten de las identidades trigonométricas. Si yo deseo obtener, en este caso, el valor de ese ángulo, y ya conozco las magnitudes de estas componentes, entonces podemos echar mano de la identidad de la tangente de ese ángulo. Entonces la tangente es cateto opuesto, o sea, T de Y, entre T de X. Si yo despejo el ángulo, que es lo que me interesa, entonces por lo tanto, ese ángulo es igual a la tangente a la menos 1 o a la tangente inversa de la división de la componente en Y entre la componente en X. De esta forma.
Y aquí estamos obteniendo, en este caso, el argumento, también así se le conoce, como el argumento o el ángulo de inclinación que tiene ese vector t, ¿vale? Déjenme, le tomo una captura de una imagen para que ustedes tengan esta información en sus notas, ingenieros. Permítanme. A ver, ya le tomé la imagen, por favor, indíqueme si se observa bien, ingenieros. Por favorcito. Creo que se ve bien, pero igual, por favor, verifiquen. Un poco checa, ¿verdad? Pero un poquito checa, pero está bien. Ok, bueno. Entonces vamos a... Sí se ve bien, profe. Perfecto, ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a estos temas? Por mi parte no, profe. Ok. Bueno. Vemos que todo esté saliendo lo más claro, más entendible posible, ¿no? Que eso es lo que, a final de cuentas, quiero que se entienda esta información. Entonces, bueno, de ahí ya obtuvimos sus respectivos valores, ¿no? Pero bueno, también podemos obtener la resultante de esos, en este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos obtener la magnitud de ese valor, en este caso de t. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, para eso, entonces tenemos que t, lo voy a escribir de este lado, es igual a sacar, en este caso, la raíz cuadrada de, en este caso, de las componentes en x, o sea, t de x, en este caso, elevada al cuadrado, más t de y, que es un vector elevada, bueno, aquí lo puedo poner entre paréntesis, elevado al cuadrado, de igual manera aquí. Entonces aquí lo ponemos elevado al cuadrado. Cerramos esto. Entonces de esa manera voy a obtener, ¿quién? La magnitud de ese vector que es, en este caso viene siendo t, ¿no? De esa manera. Y si tenemos ya un sistema con más fuerzas, bueno, tendríamos que llamarle la sumatoria de todas esas fuerzas. Pero bueno, en este caso simplemente son dos componentes, tanto la horizontal como la vertical, y con eso pues es más que suficiente, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, ingenieros? También existe otra ley que se le conoce como la ley de los senos o la ley de los cosenos. Y esa de una otra manera tiene que ver con la obtención de, pues, de esos ángulos, ¿no? O de esas magnitudes, de esos valores que necesitamos obtener. Déjenme checar aquí en estas notas. Checar aquí esta material. ¿Preguntas, dudas, ingenieros? De momento no, profe. Ok, perverso. Me falta ese mucho de referencia. También podemos resolverlos a través de lo que se le conoce como la ley de los senos y la ley de los cosenos. Pero déjenme checar ese dato porque sí es necesario que lo conozcan. Son diferentes métodos con los cuales se pueden resolver
pues varios problemas, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? Más que nada. Pero creo que no viene aquí. Creo que no viene aquí. Pienso que sí. Ok. No viene aquí. Sí, está en otro material. No me lo traje aquí. Salón. No está. Ok, no hay problema. Bueno, vamos a seguir trabajando con los pendientes que tenemos que hacer. Ok, bueno. Entonces, les comentaba que existe la ley de los senos o la ley de los cosenos. Y esa ley, de una otra manera, se va a aplicar, en este caso, a triángulos, que de una otra manera, pues, no conozco, deseamos obtener su resultante. Pero déjenme checar si está aquí la fórmula que estoy buscando, porque en el centro, no, esas son otras cosas. A ver, vamos a buscar aquí rápidamente. Ahorita aquí la encontramos. Lo importante es que tenemos, porque es el internet, entonces pues, nos permite identificar y buscar la información rápido, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí, ley de los senos y cosenos. Aunque busquemos una ya, la otra ya, son ley, senos y cosenos, fórmulas aquí está. Bueno. Entonces tenemos los ángulos A, B y C, ok. Y C, básicamente, se obtiene de los demás. Ok, muy bien. Aquí está otro ejemplo. Sí, de hecho ya hay ya hay video relacionado a la ley de los senos y a la ley de los cosenos. Y nada más que aquí lo utilizamos. Bueno, es indiferente. Bueno, entonces la ley de los senos o la ley de los cosenos, como les comento, nos va a servir para resolver ejercicios de este tipo. No vamos a empezar a hacer hoy, pero en la siguiente clase sí. Ahorita simplemente quiero que se empiecen a dar cuenta de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, entonces la ley de los senos y ley de los cosenos nos sirve para resolver cuando tengamos un determinado triángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una figura de un triángulo que es algo parecido a esta imagen, ¿sí? A esta imagen que tengo aquí, entonces esa imagen o ese triángulo, pues obviamente va a tener aquí, lo voy a indicar que este es A, ese es el vértice A, en este caso B, y en este caso C. Y a su vez, en forma interna, va a tener aquí un ángulo. Entonces, este ángulo le voy a llamar alfa, a este ángulo le voy a llamar, bueno, aquí vamos a llamarle B, beta, y en C vamos a llamarle teta, ¿no? Así. Y posteriormente, esos ángulos o esos lados van a tener un nombre. Entonces, le voy a llamar a este que es C minúscula, a este B minúscula y a este A minúscula. ¿Ok? Entonces, para aplicar la ley de los senos, en este caso, tiene que ver con los ángulos que están formando dentro de ese triángulo. ¿Sí? Esa es de una u otra manera y lo tengo que asociar con la ley de los senos. Entonces, si yo deseo obtener uno de esos lados, A, B, C, o esos ángulos interiores, pero por ejemplo, si hablo del ángulo A o del lado A, va a estar en relación con el seno de un ángulo que esté enfrente de ese lado, que es alfa. A su vez, esto va a ser igual, si estoy hablando del lado B, va a ser igual, va a ser proporcional al seno del ángulo que está enfrente de ese lado que es B. Esto también va a ser igual ahora a C. En este caso, si deseo encontrar el valor de C, va a ser proporcional al seno del ángulo que está enfrente de ese lado que es, en este caso, teta. ¿Sí? Y esto se le conoce como la ley de los senos. En este caso, ley. Primero quiero escribir
Otra palabra, entonces, ley de los senos. Porque está en función de esa identidad trigonométrica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Comenta, pareja? ¿Todo bajo control? Sí, profe. Bueno, esa es la ley de los senos. Y la ley de los cosenos, de una u otra manera, bueno, se basa en la obtención, pues prácticamente igual de esos lados, pero en función de la identidad trigonométrica que son los cosenos. Entonces, para ello, me queda de la siguiente forma. Entonces, si yo deseo obtener el lado A de ello, entonces el lado A, eso tiene que ver con parte del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, si yo deseo obtener el lado A, entonces va a ser la suma de los dos lados, cada uno de ellos elevados al cuadrado, ¿sí? Y luego multiplicados, ¿sí? O sea, va a ser AB al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Luego el doble producto de B por C por el coseno del ángulo que se encuentre enfrente de alfa, de A, que viene siendo alfa. ¿Sí? Déjenme checar aquí nada más un pequeño dato. Nada más para corroborar. Ok. Entonces me queda que C, ajá. Bueno, entonces si deseo obtener A, va a ser el cuadrado de este ángulo, va a ser la suma de B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de B por C por el coseno, en este caso del ángulo que está enfrente. ¿De quién? Del lado A, que es alfa. De esa manera es como vamos a obtener o vamos a aplicar lo relacionado a esa ley de los cosenos. En el caso de B, va a ser algo parecido, va a ser B elevado al cuadrado es igual a la suma de los lados, que es A cuadrada más C al cuadrado, menos 2 veces el producto de A por C por el coseno del ángulo que está enfrente de B, que viene siendo beta. Así. ¿Okay? Luego, en el caso de C, C elevado al cuadrado va a ser la suma de los dos lados, en este caso A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno de ese ángulo que está enfrente de C, y C viene siendo el ángulo que es. Entonces, a todo esto que acabo de escribir se le conoce como la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, toda esta información de otra manera la vamos a ir aplicando conforme vayamos realizando ejercicios, ¿no? Que de hecho, incluso este ejercicio que está aquí, esto que planteé, lo podemos resolver a través de esto. ¿Por qué? Porque si se observan ustedes, tengo una resultante y tengo dos vectores, en este caso F2, y aquí se me olvidó escribirlo, y F1, aquí está F1. Y aquí es F, subíndice 2. Entonces puedo resolver con el triángulo de la parte superior o con el triángulo de la parte inferior. Y de esa manera aplicamos la ley de los senos y la ley de los cosenos. Y como pueden ver, si aplicamos la ley de los senos, por ejemplo, este ángulo ya lo conozco. Este ángulo ya lo conozco y este ángulo ya lo conozco. Me falta encontrar la magnitud de la resultante. Aquí puedo dar el valor de F y el valor de F2. Y ya resolvemos utilizando para encontrar la resultante. Ese sería un ejemplo. ¿Vale? De igual, del otro lado, en la parte inferior, sería lo mismo. Entonces, si aquí yo le doy un valor a F subíndice 1, por ejemplo, que eso valga 30 newtons, y F2 que valga, no sé, 25 newtons, vamos a suponer. Entonces, ya conozco ambos lados, conozco sus ángulos que está enfrente de F1, conozco el ángulo que está enfrente de F2, su magnitud, y luego el valor de R, pues el ángulo que está enfrente. Entonces, si deseo encontrar la resultante, pues puedo aplicar la ley de los cosenos. Si lo hacemos así, me va a quedar que es R elevado al cuadrado es igual, entonces va a ser la suma de los dos lados, en este caso va a ser F1, ¿sí? F1 más F subíndice 2, menos 2 veces
En este caso, el producto de F1 por F subíndice 2. Eso multiplicado por el coseno del ángulo que está enfrente de la resultante. En este caso son 55 y 60. En este caso serían 115 grados. Este ángulo corresponde a 115 grados. A ver, vamos a corroborar. 5, en este caso 6 y 5 son 11, ¿sí? 111. Entonces, ese sería el ángulo. Aunque incluso aquí le puedo llamar que sea beta, ¿no? Para no escribir el nombre, le puedo llamar que sea beta. Y ahora sí sustituyo los valores, ¿no? Esto va a ser igual. ¿Cuánto vale F1? 30 newtons. Ah, pero es elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Entonces, es 30 newtons elevado al cuadrado más 25 newtons elevados al cuadrado. Menos 2 veces el producto de 30 newtons por, voy a borrar esto de aquí. ¿Sí le tomé captura a esto, verdad, ingenieros? Sí, creo que sí le tomamos captura. Eso multiplicado por el coseno del ángulo que está enfrente de la resultante, que son 115 grados. Entonces, de esa manera, ya puedo obtener la magnitud de la resultante. No sé si alguien nos podía apoyar con eso, por favor. Se los voy a agradecer mucho. Que nos proporcione el valor numérico de la resultante, por favor. Profe, ¿cree que me podría pasar el dato del último? Sí, son 30 newtons, 30 elevado al cuadrado, más 25 elevado al cuadrado, menos, vas a hacer la multiplicación de 2 por 30, por 25, y por el coseno de 115, por favor. Me da 2013.7147. A eso le sacas raíz cuadrada. 46.46. Ok. 42. Ok, 46. ¿Punto qué? 46, 42. En este caso, ¿qué son? Newtons. Ahí está. Bueno, va a ser R solita, ¿no? Perdón, aquí no viene siendo R cuadrado. Va a ser R solita. Sí, porque R cuadrada ya me la dijeron, ¿no? Entonces, este es R sola. Nada más el valor de la magnitud. Ya lo demás, pues es producto de esto, ¿no? Pero es el valor de R, de ese vector R. ¿Ok? 46.42 newtons. Ese es el valor de la magnitud de la resultante. No le tomé captura de imagen a eso, ¿verdad, ingenieros? Déjenme borrar No, profe. No, profe. parte de esta información. Profe, ¿Mandé? entonces en los demás, en las que no, las ecuaciones también es R normal, sin el cuadrado. A ver, sí, todas son, ajá. Bueno, Ok. en el caso de la ley de los cosenos, sí. De la ley de los senos, sí. Se elevan al cuadrado, esta no. Eso es tu pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, hasta ahorita que ya ve que dijo que la R era sin el cuadrado. Bueno, Acá igual ando- esta solita sí. Porque aquí lo que hicieron fue de, ¿qué? 4000, no sé qué más. Pero faltaba sacarle la raíz. Bueno, falta sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí están elevados al cuadrado. Pero si yo quiero sacar A solita, pues obviamente que aquí tengo que ya. aplicar la raíz, ¿verdad? Si quieren, podemos hacerlo así. Aquí omito el número 2. Y aquí debemos recordar entonces que tengo que aplicar la raíz cuadrada. Sí, lo de la raíz. Nada más que se me había olvidado eso. Si no, Por no eso te ahorita me preocupes. saqué de onda. No está bien. Eso también lo podemos hacer así, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es una equivalencia. Es una equivalencia, sí, exactamente. Ok. Sí, aquí pues igual. Puedo quitar este número 2, este 2. Y aquí toda esta operación, pues se le saca su respectiva raíz cuadrada. Y ahora sí podemos indicar, ¿verdad? Entonces me queda aquí R igual a esto. Entonces esto equivale a ¿qué? A lo mismo, a este dato, ahora sí. Entonces ahí tenemos
Este ejemplo resuelto, déjenme le tomo una captura de pantalla para que lo tengan. Y así tengan esta información, ingenieros. Sale, ya la compartí al grupo. Entonces, recordando, ¿sí? Recordando que utilizamos esta parte de acá arriba. ¿Sí? Hicimos, lo voy a marcar aquí con esto, así. Esto fue lo que resolvimos. También lo pudimos haber hecho de este lado, ¿no? También es válido. Pero eso fue lo que hicimos ahorita. Aplicando ese pequeño triángulo que nos está mostrando ahí. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario que deseen hacer? De mi Creo que de parte, no, momento no, profe. ¿No? Tampoco. Los demás indíquenme, por favor, ¿está bien? ¿Está quedando claro, ingenieros? Sí, Si no, profe, pues, todo va claro ahorita. ok, perfecto. Si tienen duda, pues ya me comentan. Más adelante vamos a empezar a hacer ejercicios para que ustedes vayan practicando estos métodos. No son difíciles, la verdad. Son muy sencillos, pero sí hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Nada más. ¿Ok? Sale pues, ingenieros, entonces pues me despido. No me queda más que agradecerles por su... Permítame tantito. No me queda más que agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes. Y entonces nos vemos en la siguiente, pues en la siguiente clase, ¿no? Relacionada a este mundo de la estática. ¿Vale? Pues que tengan bonita tarde, igual buen provecho si no han comido, por favor. Cuídense mucho, no se malpasen. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, que es el próximo jueves. ¿Verdad? Si no me equivoco. sí, profe. Ok, pues cuídense, bonita tarde, gracias. Igualmente, Les comparto todos los poderes. Ahí van, Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias. ahí van todos los poderes. Nos vemos, profe. Gracias, profe, gracias. Gracias, También les profe. mando de Cuídense regreso. mucho. Bye, hasta luego. Bye. Que estén muy bien, cuídense, por favor. Ahí estamos. Bye.